Esta vez no tengo pantalones y tú nunca vas a saber si esto es verdad o no. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Manuel Corda, bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar, por supuesto, del episodio 5 de Guerra de Brochas. Y el tema de esta semana me fascina porque fue body painting. Fíjense que yo rápidamente les voy a contar mi historia con el body painting. Yo le tenía mucho miedo al body painting. Yo nada más hacía caracterizaciones y dije no, tengo que aprender. Así que me metí a estudiar con una maravillosa maestra. Chiste local. Y el punto es que cuando me sumergí en el body painting se ha vuelto una de mis grandes pasiones. El maquillaje base agua, la verdad es que te soluciona muchísimas cosas que con el de crema no se puede lograr y viceversa. Así que cuando aprendes a utilizar las dos técnicas, la verdad es que puedes hacer maravillas con tu trabajo. Este tema me fascinó y por supuesto estuvo de invitado Dandy Show, que es un gran máster de la materia y que hace unos trabajos impresionantes. Se ha concursado por todo el mundo. Pero bueno, no les voy a hacer el cuento más largo. Simplemente les voy a decir que corran a ver el episodio 5 para que una vez que lo vean regresen y entonces sí echemos la cháchara más a gusto. También, si ya viste mis reviews anteriores, sabes que te voy a dar mi top 3, mi bottom 3 y te voy a decir quién es el jurado que yo creo que se ganó el premio Mi Simpatía de la semana por sus comentarios acertados y su personalidad despampanante a cuadro. Suscríbete. Y bueno, muchachos, semana con semana se van haciendo cada vez menos los participantes, por lo que también pues se va haciendo más corto todo el programa, porque pues ya van sacando a los participantes, van quedando cada vez menos. Ahorita quedan 8, lo que quiere decir que cada vez esto, como una bola de nieve, se va acercando ya precipitadamente a la final. Y ya que nos adentramos en el tema, ¿por qué no nos vamos rápidamente a mi top 3? Y bueno, muchachos, estoy muy sorprendido con los resultados de esta semana. Esta semana en particular me dejaron con la boca abierta. Debo decirles que para mí todos los trabajos fueron espectaculares, independientemente de si están hasta arriba o hasta abajo de mi tabla. Hoy estamos en un nivel donde todos así se dan codazos para llegar a los primeros puestos. Y mi primera persona en este top es Efren Samaniego. Efren, me da mucho gusto tenerte de regreso por acá, porque ya sabes que soy fan de tu trabajo. Y quiero decirte que qué belleza lo que hiciste esta semana, qué belleza cómo lo trabajaste. Esos colores de atardecer me dejaron muy contento, pero te voy a decir que lo que me hizo ponerte en este lugar fue cómo tradujiste los grabados de esta cultura a tu body painting. Las olas del mar, como están representadas en los grabados y en los antiguos dibujos japoneses. El pez koi haciendo el yin yang, que es un tema que es muy recurrente y sin embargo tú lograste hacerlo muy tuyo, muy original. Las montañas que se desvanecen, todo porque justamente se hace como muy acuareloso ese tipo de pintura y tú lo lograste retratar de maravilla en tu body painting. Sí debo decir que estoy de acuerdo en que ocupaste áreas muy pequeñas y debiste haber acaparado mucho más espacio, pero en general tu maquillaje era hermoso. El maquillaje kabuki que le hiciste en el rostro estaba muy bien hecho también y complementaba muy bien el resto del maquillaje, cosa que no pasó con algunos que tenían un gran body painting pero el trabajo de la cara estaba como que medio. Entonces tú sí lograste el trabajo de la cara muy padre también. Y sobre todo, bueno, tú tienes una manera de presentar siempre las cosas maravillosamente bien. Me hubiera gustado a lo mejor que te detuvieras un poco más en las tomas y que fueran un poco más lentas, porque eran tan rápido que me costaba trabajo distinguir todos los detalles. Pero las olas del mar con ese punteado que lograste, el trazo de los peces, esa figura que hiciste en la espalda del círculo con el sol en medio, con la sombra del árbol, o sea, las nubes, tu composición me pareció hermosa, Efren, hermosa. Creo que si hubieras ampliado un poco las figuras, se hubiera llenado mucho más el body painting y hubiera quedado mucho mejor. Mi única recomendación es que me hubiera gustado ver un poco más de profundidad y de luces de sombra, sobre todo en tu base, porque en el dibujo mostraste el pie casi negro que iba desvaneciéndose hacia un azul más y le daba como mucha profundidad al agua y yo lo vi como muy parejo toda el área de las piernas. Fuera de eso, Efren, me encanta lo que haces y por eso estás en mi top. Y nos vamos de volada a la segunda persona en mi top 3, que es Irving Bolaños. Irving, quiero decirte que me encanta tu trabajo. Soy muy fan de la saturación que logras con los colores y sobre todo yo que te vengo siguiendo desde hace tiempo, soy muy fan de lo creativo que eres a la hora de hacer tus composiciones. Algo que te admiro es de repente en algunas cosas de tus body paintings, los detalles, como el dragón que hiciste en el pecho con esas barbas peludas, es que estaba maravilloso. Las flores de loto y las lámparas de
las piernas, lograste unas profundidades y unas armonías de color tan hermosas que podría yo quedarme a verlas ahora. Por otro lado, esto es un punto que te quiero recomendar, que es un área de oportunidad que tú tienes mucho en el body painting, es que tú utilizas mucho los colores planos. Todo el área de los brazos era simplemente rojo con rayas. Entonces, si tú a cada gajo le das sombras, ya sea con sombras de los ojos o con un rojo más oscuro, a la parte dorada le das profundidades. Creo que si tú logras pasar ese trabajo que ya tienes, que está en muy buen nivel, a darle profundidad a cada una, que por supuesto eso te va a aumentar mucho más las horas de trabajo, pero te prometo, Irving, que eso va a hacer que tus trabajos luzcan mucho, mucho más. Y esto te lo digo porque no solamente lo noté en este trabajo, eso es algo que yo he venido viendo desde hace mucho tiempo en ti. Tienes ideas extraordinariamente buenas, haces body paintings padrísimos, pero tiendes mucho a hacer solamente 2 dimensiones. Arriésgate, mete más luces, mete más sombras, sé un poco más observador y te prometo que tus trabajos te van a sorprender hasta a ti mismo. Pero vaya, tu trabajo esta semana estuvo espectacular. De verdad tienes fragmentos muy bellos en el body painting que vale la pena observar y apreciar, y por eso tú estás esta semana en mi top 3. Y bueno, la última persona en este top 3 para mí es Carlos Salazar. Carlos Salazar, qué sorpresa y qué alegría que estás por fin aquí arriba. Desde el Averno llegó para sorprender a todos. Yo creo que sorprendiste a todo el jurado, a todos los conductores, a todos tus compañeros. Me dio mucho gusto en especial que esta semana que todos te habían descrito como el rival más débil, te hayas levantado como el Fénix. Con una humildad impresionante te paraste y mostraste quién eres. Te voy a decir que cuando empecé a ver tu trabajo dije, ay, ¿va a ser una estatua? Dije, pues sí, a ver cómo le sale. Y de repente empezaste a meter los rostros en el pecho y el rostro de atrás. Los empezaste a hacer. Es que el body painting, mucha gente no entiende qué es eso. Es un poco como pintar, como si pintaras un cuadro, si pintaras al óleo, pero en el cuerpo. Lo que lo hace más difícil porque en el óleo te puedes tardar 5 meses. En el cuerpo tiene que ser en la misma sesión, porque si no, se despinta el modelo, se cansa y se te va a desmayar o algo más. Algo va a pasar, ¿no? Tiene que ir al baño, tiene que comer, tiene que hidratarse. Entonces, tienes que ser muy veloz y lograr acabados muy parecidos a los que lograrías con una pintura. Tu trabajo tiene una calidad extraordinaria y el tocado que le hiciste fue la cereza del pastel. Carlos, en mi vida yo te había visto un trabajo tan bello, tan limpio y tan bien realizado. Quiero aplaudirte de pie porque lo que lograste esta semana, creo que nunca nadie te va a poder quitar ese sabor de boca de haberlo logrado y haberlo hecho tan bien. Tu composición es preciosa, me pareció un body painting impresionante y un body painting que yo podría ver tanto en una escena como en una película, como en un performance, o sea, si yo lo viera aparecer en el Circo del Sol o si yo lo viera aparecer en una plaza, o sea, sería un body painting que me sorprendería igual. Yo creo que igual ya en una de estas puedes concursar y te puede ir muy bien. Muchas felicidades, me encantó por fin verte y por fin ver de lo que eres capaz y espero muchas más cosas en este concurso. Y ahora nos vamos a la parte que no es tan agradable, de hecho es bastante fea, pero aún así se tiene que platicar, se tiene que contar, que es el bottom 3. Estamos empezando a llegar a la etapa en la que ninguno se merece estar en el bottom 3, pero aún así son los detalles los que los pusieron aquí. Recuerden que nada es personal, todo es con mucho cariño y respeto, pero es el momento en que yo les dé quienes creo que están en este bottom 3. Y mi primer persona en el bottom 3 es Angie Roa. Angie, tú sabes que soy fan de tu personalidad, tú sabes que soy fan de tus trabajos y te voy a decir que cuando empecé a ver tu video y empecé a ver todos los detalles, porque todo tu video fue armado con piezas, con detalles, me pareció hermoso lo que hiciste. Me pareció que habías entendido muy bien la cultura, todos los trazos perfectos, las saturaciones de color estaban padrísimas, los monitos estaban bien bonitos y entonces yo me estaba creando en mi cabeza, con esas piecitas del rompecabezas que tú me estabas dando, un body painting espectacular. ¿Qué pasó? Que cuando aparece la foto del body painting completo, no era un body painting impresionante, y esto era simplemente por la composición y por lo que tú decidiste darle importancia. Tú decidiste darle importancia a un bosque que no llamaba la atención, del que uno podría pasar la mirada. Cuando tenías partes como el calendario azteca, como los monitos bailando, como, ¿sabes? Como inclusive la pirámide, que siento que les debiste haber dado mucho más protagonismo. Y si vas a hacer algo estructural como la pirámide, debes tener mucho más cuidado con la perspectiva, con las luces y las sombras. O sea, siento que tenías unas grandes ideas, pero que todo se quedó como en piezas pequeñas de rompecabezas. Y cuando armamos el rompecabezas gigante, esas piezas se vieron muy chiquitas. Entonces, no creo que haya sido un mal body painting. Creo que es uno muy bueno, sobre todo si no estás acostumbrado
acostumbrada a hacerlos, pero a tu maquillaje le faltó el factor wow. Algo que me haga voltearlo a ver y que me diga, wow, ¿qué está pasando ahí? Y solo por eso estás esta semana en mi bottom 3. La segunda persona que está en este bottom 3 es Pepe Rivera. Y te voy a decir, Pepe, que cuando empezaste yo sentí que ibas espectacularmente bien. Ibas con la ropa, creo que sí, me faltó composición y creatividad a la hora de hacer tu diseño, pero dije, bueno, si va a ser la ropa, vamos a ver qué tal. Y de repente te empecé a ver poner las luces y las sombras y dije, wow, esto va a quedar increíble. Pero no, a la hora que se terminó viendo fue muy plano, muy bidimensional, y entonces no tenía tampoco factor wow, no tenía nada que llamar la atención. La cultura romana tiene mucha mosaiquería, muchas cosas en la arquitectura que pudiste haber utilizado para darle mucho más ímpetu, mucho más impresión a tu maquillaje, y la verdad es que tristemente comparados con los demás se quedó como muy plano, como muy empezando. Muchas veces cuando uno trabaja ropa así se ven las primeras capas y los primeros fondeos que uno hace, pero a eso todavía hay que trabajarle como 3 veces más para que se vea esa calidad de ropa. Me pareces un chavo súper interesante, pero esta semana estás en mi bottom 3. Y la tercera persona que voy a poner en este bottom 3 es Antonio Ramírez. Y Antonio, te voy a decir qué es lo que pasa. Tú eres muy bueno, tú eres muy perfeccionista, tú eres muy dedicado. Entonces cuando yo empecé a ver tu body painting, yo estaba esperando un trabajo artesanal de horas y horas y horas y horas. Y cuando yo lo vi al final fue como si hubieras trabajado 2 horas, te hubieras cansado y hubieras rellenado todo lo demás de rojo. Esa es la impresión que me dio. No estoy diciendo que así haya sido, simplemente me pareció que te faltó trabajar muchísimo más, te faltó ser mucho más creativo, te faltó más garra, porque siento que como empezaste muy bien en la competencia, estás en un lugar cómodo y confiado, y tienes que tener mucho cuidado porque esa postura te puede llevar a salir muy pronto. Entonces ten cuidado, agárrate, aférrate, y te quiero ver con la misma garra que todos tus compañeros. Tu body painting no estaba mal, simplemente no era interesante, era hasta un poco aburrido. Entonces por ese motivo estás esta semana en mi bottom 3. Y ha llegado el momento que todos ustedes estaban esperando, que es que yo les diga quién para mí de este top es quien se lleva la corona. Y para mí, la persona que se lleva esta semana la corona es, sin duda alguna, Carlos Salazar. En particular me da mucho gusto porque siento que esta semana hiciste un statement. Esta semana demostraste que no hay rival débil, que cada quien tiene sus fortalezas y que nada más falta el momento en que las puedas demostrar para que ¡pum! Sorprendas a todo el mundo y muestres todos tus colores. Me da mucho gusto, Carlos, que esta semana estés aquí. Te felicito, disfrútalo mucho y de aquí para arriba. Vamos con todo, guerrero. Y así también ha llegado el momento en que yo te diga quién creo que debió haber salido esta semana, y esa persona es Pepe Rivera. Pepe, te juro que siento que tú tenías mucho más que dar en esta competencia, pero creo que las últimas pruebas no te favorecieron y te fueron llevando poco a poco hasta este lugar en el que estabas hoy. Esta semana siento que tu lienzo se quedó en las bases y en los fondos, pero que no llegó a tener nada que impresionara y que no llegó a tener la profundidad y la calidad de tela que tenía que tener. El body painting es muy difícil, hay personas que llevan años haciéndolo y aún no pueden llegar a la calidad que quisieran llegar. Entonces no te desanimes, creo que fue un trabajo bastante digno el que hiciste, fue una buena lucha, pero estoy completamente de acuerdo con el jurado con que esta semana tú tenías que dejar el programa. Y ahora sí, pasando a mejores cosas, para mí esta semana el premio Mi Simpatía es para Jessie Melo. Jessie, me encanta tu personalidad, eres un dulce, me encanta cómo das tus críticas, me encanta cómo te emocionas cuando algo te gusta, te veías preciosa el día de hoy, y para mí esta semana te ganaste a pulso el premio Mi Simpatía por el jurado con más carisma y con los comentarios más acertados. Felicidades. Y bueno, hablando en general del programa, los mensajes de la familia y de los amigos al principio me mataron de emoción. Cuando ellos hablaron de sus rivales, tanto de los más fuertes como de los más débiles, fue algo muy padre que evidenció muchas cosas, como el hecho de que no te debes confiar, porque hasta el rival más débil le puedes aprender algo, y esta semana se demostró más que claro. Me encanta la conducción del programa. De hecho, Aime, yo te quiero hacer una recomendación. Yo sé que tú en algunos retos eres juez y yo sé que eres muy buena criticando, pero desde mi punto de vista creo que te deberías quedar como la conductora oficial que siempre esté conduciendo, para que te vuelvas la Mackenzie Westmore de Guerra de Brochas. En vez de Face Up, pues de Guerra de Brochas.
tienes mucho ángel, mucho carisma, me encantan tus looks, me encanta todo lo que estás haciendo en el programa y como espectador es muy bonito podernos familiarizar con una conductora y en los concursantes también, porque entonces te vuelves como un aliado que ellos tienen, pero un aliado del jurado también. Entonces mi punto de vista es que como conductora podrías estar platicando con el jurado a la hora de las críticas, pero podría ser la imagen que siempre represente al programa. Ese es mi humilde punto de vista, creo que eso le vendría muy bien al programa y estoy súper emocionado con lo que va a pasar la semana que entra, ya que nos dijeron que preparábamos las palomitas y nos preparáramos para una noche de terror, por lo que espero que tenga algo que ver con el Halloween, que es mi época favorita del año y ya estamos completamente en esas fechas. Estoy viendo también que a partir de la siguiente semana va a estar muy difícil la calificación para mí, porque van a ser solamente 7 participantes, por lo que voy a tener solamente 3 en el top, 3 en el bottom y solo un participante que no va a estar ni arriba ni abajo. O sea que, siento mucho estrés porque hay mucha gente que no quiero poner en el bottom. Bueno, no quiero poner a nadie, pero, o sea, tienes que terminar poniendo en el bottom a gente que no quieres. ¿Cómo es esto? Y cuando queden 6 o menos, pues ahí sí vamos a tener problemas, muchachos. Pero bueno, lo solucionaremos un día a la vez. Así que la próxima semana te veo aquí para comentar Guerra de Brochas episodio 6 y platicar a gusto como siempre platicamos. En esta época checa todos los videos que tengo en el canal. De hecho tengo una lista de reproducción especial de Halloween por si quieres ver maquillajes, comida, cosas divertidas o fantasmagóricas. Vas a encontrar muchas cosas que te pueden divertir y te pueden gustar ahí. También puedes encontrar muchas cosas en mi lista de Harry Potter, que también me gusta promocionarlas en esta época porque inclusive el año pasado estrené una canción espectacular que es esta. Dobla, dobla, tanto espanto, fuego, ven con humo y llanto. Dobla, dobla, tanto espanto. Esos son mis comentarios esta semana. Me dio mucho gusto verte. No dejes tanto tiempo sin pasar por el canal. Muchísimas gracias por quedarte. Te quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. ¡Chao! Double, double, toil and trouble, fire burning, toil and trouble, double, double, toil and trouble. Something wicked this way comes.